saben de la danza de los millones de las últimas semanas por los peloteros cubanos en las grandes ligas de los Estados Unidos. Pero seguramente lo que no saben es que todo esto pudo haber comenzado hace 30 años. ¿Por qué? Porque George Michael Steinbrenner, que era el gran dueño de los Yankees de Nueva York, viajó a Cuba y le ofreció millones y millones de dólares a Fidel Castro por los peloteros cubanos estrellas de aquel momento. Nada se logró y los jugadores cubanos siguieron en la pobreza y el anonimato. Y no hay nadie mejor que conozca estas anécdotas que este señor que tengo aquí, que el señor Frank Valles, que nuevamente es un gusto tenerlo en el programa. Gracias. Fue el director, el director y el fundador del Instituto de Formación de Traductores e Intérpretes de Cuba. Y aparte de eso, fue traductor del inglés al español de Fidel Castro por 15 años. Les agradezco muchísimo que esté con nosotros porque lo que vamos a escuchar en realidad usted no lo ha escuchado antes. ¿Por qué? Porque no está en los libros de historia, porque Fidel nunca lo ha contado, por lo menos públicamente, y porque Steinbrenner tampoco lo dijo. Así que gracias por estar con nosotros. En el 77, el dueño de los Yankees, que le decían The Boss, no, el jefe, va a Cuba y usted traduce. Explíqueme, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuántos días estuvo? ¿Por qué va a Cuba? En realidad él vino a Cuba en el año 77, en el mes de mayo, porque se estaba tratando de concertar un juego del equipo nacional de Cuba contra un equipo de grandes ligas. No se sabía cuál equipo, era cualquier equipo de grandes ligas. Sin embargo, el comisionado de la pelota aquí en Estados Unidos, el señor Kuhn, se oponía a un juego de grandes ligas, de un equipo de grandes ligas con el equipo cubano, ante la posibilidad de que pudiera perder el equipo de grandes ligas, y él consideraba que eso podía ser embarazoso. Steinbrenner, que era un hombre con mucha visión, hizo un viaje secreto a La Habana para pactar ese juego con los Yankees de Nueva York, teniendo en cuenta que los Yankees gozaban de una historial favorable en Cuba. La gente andaba siempre con la gorra de New York, New York, New York. La ciudad es una ciudad muy querida por la gente, ¿no? En La Habana, sobre todo en La Habana, y además porque él quería ver también los peloteros cubanos. Habían escuchado mucho de los peloteros, pero no lo habían visto en persona jugando. Vamos a poner esto en contexto. Esta es la época de Carter, donde en realidad no hay relaciones entre Estados Unidos, pero hay una distensión, ¿no? Se pensaba que Carter, que el embargo norteamericano comercial se iba a levantar en ese momento. Y según lo que usted me está diciendo, Steinbrenner, Kuhn, para ponerlo más en contexto, que es el comisionado del Major League Baseball, no quería ningún tipo de intercambio entre ambos equipos, pero Steinbrenner sí. Y entonces llega por 2 días y ahí es cuando usted puede hacer la traducción. Usted lo conoce y dígame cuál fue la impresión que le causó y qué pensó usted de este señor, el dueño de los Yankees, en La Habana. Bueno, yo era fanático de los Yankees cuando viví en Nueva York. Y verlo a él y a su acompañante, que era Whitey Ford, un famoso pitcher de la época en que yo era muchacho joven en Nueva York, pues para mí fue muy impresionante. Steinbrenner dio la impresión de alguien que sabía lo que quería, un tipo muy convencido de su personalidad y daba esa confianza que solamente un hombre como él, que era como una bulldozer de la pelota de Estados Unidos, podía dar. La impresión que tuve es que él no se sintió muy impresionado cuando vio a Fidel, lo tomó como algo normal y Fidel lo recibió amablemente. Creo que se dieron la mano, fue un saludo amigable. ¿Dónde se quedó Steinbrenner? Estuvo viviendo en el Hotel Riviera. Y estuvo 2 días, según usted me dice. Estuvo 2 días, Entonces, 2 días. Hay un momento que es un momento importantísimo, que sin duda es donde esto se va a plasmar en la historia a través de este programa, que usted me dice que organizan para que el señor Steinbrenner pueda ver un juego en el estadio latinoamericano entre orientales y occidentales. Entonces, explíqueme, usted está entre Fidel y Steinbrenner, usted está en el medio, ¿y qué pasa? Bueno, estaba Fidel, Steinbrenner y Whitey Ford, y había otro señor que nunca me lo presentaron. Después me enteré que era un scout, pero ese señor habló poco. Era sobre todo Whitey Ford, Steinbrenner y Fidel, esa era la interacción. Y yo sentado en la fila detrás de ellos, para poder, inclinado hacia adelante, ¿no? Como para poder interpretarle al oído a Steinbrenner o al oído a Fidel, suficientemente alto para que lo pudiera oír Whitey Ford y el otro señor. Y el juego comenzó, y ahí empezó la actividad, los peloteros, como siempre, estelares. Ahí estaban suficientes peloteros para hacer 2 Team Cubas. Muy bien. Cuba tenía en aquella época lo que le dicen en buen cubano, un trabuco. Le ganaba a cualquiera. Un trabuco. Un trabuco. Muy bien, palabra nueva que he aprendido. Sí. Muy bien, entonces.
¿Qué pasa? Usted está sentado y ¿qué es lo que le dice Fidel? ¿Cómo es ese intercambio entre estos dos señores? ¿Se acababan de conocer prácticamente? Sí. Dígame cómo es el intercambio. Bueno, el diálogo fue sobre todo acerca de la pelota, lo que estaba ocurriendo, las jugadas que habían hecho, Whitey Ford también comentando de vez en cuando el lanzamiento que había hecho uno de los lanzadores, si tenía buen dominio de la curva o de la recta. Todo fue sobre la pelota. Y de ahí nos habló de política, se habló de la pelota, el magnífico equipo que tenía Cuba, la fama que tenían los peloteros cubanos en el mundo. Y en un momento determinado, por allá por el quinto inning, Fidel, que estaba fumando su tabaco habitual, se vira para Steinbrenner y le dice, bueno, ¿y qué le parecen los muchachos? Y bueno, inmediatamente Steinbrenner le dijo, bueno, pues a mí los muchachos me parecen muy bien. Mira, por aquel que está ahí, y señala para Muñoz, te doy 5 millones. Ok. Señala entonces a Cheito Rodríguez y dice, y por este te doy 5 millones más. Okay. Y entonces se viró para Jova, dice, 5 millones por aquel que está en el shortstop. Pedro Jova. Pedro Jova. Lo triste de Cheito, quiero hacer ese paréntesis, es que después por un puñado de dinero, que no llegaba ni a $100, creo que fueron $90, a Cheito lo separan del béisbol activo en Cuba. Y vamos a hablar de eso de Cheito, pero vamos a explicar lo que ocurrió no solamente con Cheito, sino con los otros. Perfecto. Usted me dice entonces de que por Jova y falta, ¿cuántos Medina más? era el otro, el catcher Medina. Bien. Por ese daba 5 millones también. Y entonces por Anglada daba 3 millones y por Rogelio García, que era el pitcher, daban 5 millones. Y fíjense, ahí los tenemos en pantalla. Ahí está Jova, está Muñoz, está Medina y está el de abajo. No logro leer quién es el que está abajo. Entonces, perdón, Anglada es el de arriba y Jova es el de abajo. Usted me está diciendo que por todos, Steinbrenner le propone a Fidel $5 millones en 1977, que son como 55 millones de dólares hoy. Y 3 por Anglada. Bueno, en realidad había más peloteros, no me acuerdo. Él llegó hasta 10 nombres. Me acuerdo de estos 6, 7. El tiempo ha pasado y también uno va perdiendo un poco de memoria. Pero lo que sí recuerdo, y no se me olvida, es que ese pudo haber sido un momento importante en la historia del béisbol en Cuba. Sin duda. ¿Y qué le contesta a Fidel? Entonces, dígame, en ese momento usted está esperando poder traducir la respuesta de Fidel, ¿no es así? Dígame. Así fue. Él lo único que hace es se sonríe, se pone su tabaco en la boca y se sonríe en fin, como que no aceptaba la oferta. La escuchó, pero no la aceptó. En ningún momento le dijo que sí. Steinbrenner incluso le dijo, y me los llevo a todos en mi avión. Es decir, eso era de inmediato, ahora mismo firmamos y me los llevo. Y me los llevo a todos en mi avión. Así fue la conversación. Ok, no, pero... Y ante eso, ¿qué responde Fidel? Nada, Fidel no la responde. Fidel se limita a reírse, ¿no? Como hace él, con su tabaco en la boca, y nada, y siguió viendo el juego, punto. Ok, y en ese momento, ¿cómo es el intercambio? Steinbrenner acaba de hacer una oferta importante. ¿Cómo responde él? ¿Cuál es el intercambio? ¿Está él esperando, obviamente, una respuesta o algún tipo de negociación? ¿Qué pasa ahí en ese momento? Yo pienso que él no quiso presionar, porque Steinbrenner tenía una personalidad muy, muy especial. Él era un hombre que cuando quería algo lo conseguía. Y sabía que con Fidel Castro no podía presionarlo. Él tenía que esperar a ver que él lo analizara y quizás en un futuro le diera una respuesta. Yo pienso que hizo la oferta pensando que iba a tener en algún momento una respuesta. Parece, yo no tengo más constancia de eso, pero parece que nunca se le respondió a Bueno, usted estaba presente. Por lo menos en la entrevista esta no fue. Al otro día usted me dice que como venía con Whitey Ford, que usted me dice que es uno de los pitchers más importantes de los años 50 y 60 que tienen los Yankees, ¿no? Los momentos de gloria de los Yankees, que también estaba allí. Al otro día, también en el Estadio Latinoamericano, Whitey Ford hace como un tipo de clínica. Sí. ¿No? Entonces explíqueme, ¿qué es lo que pasa al día siguiente? Al día siguiente, Whitey Ford se ofreció para darle lo que se llama en béisbol una clínica, es decir, una especie de taller o de clase magistral acerca del picheo moderno en las grandes ligas. Como los jugadores cubanos habían perdido el contacto con las grandes ligas, pues no conocían una serie de técnicas nuevas, de lanzamientos distintos que se podían utilizar. Medina le sirvió de catcher a Whitey Ford, que entonces hacía lanzamientos y explicaba cómo picharle a un bateador zurdo, a un bateador derecho, cómo fijarse en la separación del plato, es decir, cosas que son básicas en el deporte,
pero cómo mezclar los lanzamientos. Y entonces alguien le preguntó, bueno, y cuando hay un bateador que es muy famoso y que le da todo, dice, en ese caso lo que hay que hacer es tirar bien duro por el centro y cerrar los ojos. Wow. Si es un buen bateador pues, y tiene fama y no se le puede dominar ni con una curva, ni con un lanzamiento de rompimiento, ni con un knuckleball, ni nada de eso, pues arriba, a tirar y Pero rezar. usted me dice que Medina es el catcher en ese momento. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la impresión de Whitey con Medina? A él le gustó mucho Medina, porque pensaba que era un catcher muy maduro. Y realmente, para mí, era uno de los mejores catchers que había en Cuba. Y pude constatar que muchos de los peloteros que todo el mundo en Cuba consideraba como estelares, ellos coincidieron porque fueron los primeros que sacaron. Muñoz, Cheito y toda una serie de jugadores que todo el mundo en Cuba tenía como estelares. Hubieran sido, a mi juicio, tremendos jugadores de Grandes Ligas. Okay. Fíjense, usted me habla de Cheito. Tenemos un pequeño testimonio de Cheito que lo podemos presentar para aquel que no sabe quién es. Aquí está. Yo te diré $1 que yo tenía. Que un regalo que me hicieron, tercera base venezolano. Ya, pues eso fue la sanción. No sé, tener ese, por tener yo los dólares en mi poder, fue la sanción. Y no me preguntaron de dónde salió, ni quién me lo había dado, ni nada por el sentido, ¿entiendes? Ya. Simplemente ese fue el motivo. Entonces, esta es otra de las tristezas, ¿no?, de lo que ha ocurrido en la revolución. Este señor, que sin duda no sabía que Steinbrenner de los Yankees había ofrecido por él $5 millones, pierde su vida como pelotero cubano por $85. Sí. ¿No es así? Ahí está la explicación. Entonces, explíqueme, abúndame un poco más qué es lo que pasa con este señor. El problema es que en Cuba estaba penalizada la tenencia de divisas. Y no fue hasta el año 1993, precisamente el 13 de agosto de 1993, el día del cumpleaños de Fidel, que autorizan la tenencia legal de divisas en Cuba. Cheito aceptó un regalo de un puñado de dólares, $90, una cosa así, que con eso no iba a pasar absolutamente nada. Pero como era ilegal, entonces lo sancionaron por este hecho. Lo triste, la ironía, es que este hombre que hubiera sido millonario, lo expulsan y le tronchan su carrera como pelotero por un puñado de dinero. Y no sabía que habían ofrecido por él $5 millones y tener la oportunidad de venir a jugar en las Grandes Ligas norteamericanas. Vamos a seguir con usted. Cuando regresemos vamos a hablar entonces también de Medina, que usted 30 años después le logra decir a Medina qué es lo que pasa. Y en todo esto está Barbara Walters, porque Barbara Walters va en el 77, la gran periodista norteamericana, a hacerle una entrevista a Fidel y se encuentra con Steinbrenner. Ya les cuento, él también estaba allí porque él también estaba traduciendo. No se vayan. Bueno, seguimos con el señor Frank Valles, traductor de Fidel Castro por 15 años, que fue el director y el que estableció el Instituto para Traductores e Intérpretes en Cuba, lo cual me parece que es encomiable y felicidades. Y usted fue uno de los hombres que estuvo en estos momentos históricos que lo estamos plasmando. Muchísimas gracias, estamos plasmando en este programa anécdotas que no se habían escuchado antes, como la que acabamos de escuchar con Steinbrenner. Y usted me dice que de Cienfuegos es una parte de Cuba que aparentemente da muy buenos peloteros. Así es. De ese grupo que estaba mirando Fidel y el señor de los Yankees, ¿quiénes eran de Cienfuegos? Bueno, Cheito Rodríguez era de Cienfuegos, considerado como uno de los mejores bateadores que ha tenido el béisbol en Cuba. De ahí también procede Puig, ¿cómo se llama? Sí, Yaciel Puig. Yaciel Puig procede de ahí también. Pito Abreu, que ahora es la gran estrella, con 60 y tantos millones de dólares que acaba de firmar. Sin duda. Y Muñoz también usted me estaba diciendo, y Cheito, que acabamos de ver con esa cara de tristeza que tenía explicando el por qué es que lo votan del deporte cubano, ¿no? Sin saber que daban 5 millones por él. Ahora usted me dice, dígame. Yo creo que él no lo sabe. Esta anécdota que yo acabo de hacer aquí, muy pocas personas lo saben. Solamente quizás Medina, porque yo le conté. Pero vamos ahora a Medina, que usted me dice que por Medina también Steinbrenner le ofrece a Fidel $5 millones de dólares. Y que usted 30 años después se lo encuentra y ¿qué le dice? Bueno, después de muchos años de no poder ir a Cuba, logré ir en el año 2010
y fui al Estadio Latinoamericano porque se estaba discutiendo el playoff y el equipo Industriales, que siempre fue mi equipo, de donde procedían muchos de estos peloteros, pues se estaba enfrentando con el equipo de, creo que era Villa Clara, me parece. Y entonces, pues nada, fui al estadio. Unos amigos míos me llevaron a un lugar bastante bueno en el estadio, son periodistas y yo mantengo unas relaciones con mucha gente en Cuba, que son amigos, y yo siempre he puesto la amistad por encima de cualquier barrera ideológica o religiosa. Obvio. Y entonces me llevaron al estadio y pasa Medina casualmente por delante de mí. Y le digo, Medina. Y entonces él se para, se detiene, yo avanzo, bajo unos escalones y me acerco a él. Le digo, bueno, ¿te acuerdas de mí? Yo soy el intérprete que estuvo con Whitey Ford y con Steinbrenner, que tú le serviste de catcher a Whitey Ford. Me dice, claro que sí, me acuerdo, eso hace mucho tiempo. Le digo, sí, no, era para contarte que en esa noche Steinbrenner ofreció 5 millones porque te dejaran ir a jugar con los Yankees de Nueva York. Y yo noto que él se quedó en una sola pieza, ¿no? Y dije, bueno, creo que a lo mejor se va a morir de un infarto esta noche cuando llegue a la casa y sepa que por poco era millonario. Obviamente, y que muchos de esos que hemos puesto, de las caras de los que hemos puesto, de los peloteros que usted me estaba diciendo, de que Steinbrenner estaba dispuesto a ofrecer 5 millones, que son Cheito, Muñoz, Medina, Anglada, Jova, nunca han sabido, bueno, estas anécdotas en realidad no son conocidas y mucho menos conocidas por ellos. Ahora, le dije el hecho de Barbara Walters, que sin duda que es una de las grandes periodistas de la televisión de los Estados Unidos, específicamente en inglés, está en el mismo momento porque ella le hace esa primera gran entrevista a Fidel Castro. Déjeme solamente mostrar un fragmento para que usted se ubique en el tiempo. Sí. Adelante. Your newspapers, radio, television, motion pictures are under state control. No dissent or opposition is allowed in the public media. Bárbara, Yes. nosotros no tenemos las mismas concepciones. We do not have your same Nosotros conceptions. no tenemos el concepto de libertad de Our prensa. concept of freedom of the press is not yours. Desde luego, se lo digo con toda... And I say this very No honestly. tengo que ocultar absolutamente I nada. have nothing to hide. Si nos pregunta que aquí puede aparecer un periódico If you contra el ask us socialismo, if a paper could appear here against socialism, I could say honestly, no, it no cannot lo appear. permitirá ni el It partido, would not be allowed by ni the el party, gobierno, the government, ni el nor the pueblo. people. Sí. Bueno, es que la libertad de prensa tiene un solo significado, creo yo, que es poder decir lo que uno piensa y sobre todo si es periodista. Por eso es la cara de la señora Walters. ¿Qué es lo que me estás diciendo? ¿Qué es lo que me comentaba usted, Vales, No, cuando estaba viendo la entrevista? Que esa forma de expresarse se llama pluralis majestatis, que quiere decir es la forma en plural que utiliza el rey para referirse a cualquier hecho, para no tener que decir yo el rey o yo no sé, es decir, para no hablar en primera persona. Me parece, y esta es mi opinión, que es un poco arrogante por parte de Fidel Castro decir que el pueblo cubano no quiere una libertad de prensa de la manera que la tienen los norteamericanos. Bueno, ahí está, entonces esta es la primera entrevista que le hace la señora Walters en 1977, y entonces tú me cuentas algo que también poca gente sabe, que es el hecho que se encuentran en el Hotel Riviera la señora Walters y Steinbrenner, y entonces cuéntame qué pasa ahí. Bueno, Steinbrenner vino en una misión ultra secreta. Él no quería que nadie supiera que él iba a visitar Cuba. Porque siendo supuestamente un empresario que representa la pelota de Estados Unidos, ir a Cuba públicamente le podía tener algún hecho negativo, ¿no? Entonces, un embargo comercial, no había relaciones entre ambos países. Estaba Carter, pero no había relaciones todavía. Eso estaba... Ni la sección de intereses estaba abierta, era hermetismo, ¿no? Se abre después. Sí, Okay, se abrió en septiembre y yo estuve en ese momento. Y de eso vamos a hablar el día de mañana, donde usted también es el que traduce el cómo se negocia la sección de intereses donde tanta gente ha ido o va en Cuba. Bueno, así es. Termine entonces. Entonces, estando ya en el Estadio Latinoamericano, sentado Fidel con Steinbrenner, Whitey Ford y este otro señor que era un scout, no me acuerdo su nombre, lo lamento mucho, llega Barbara Walters con su camarógrafo y empieza a filmar a todo el mundo. Y Steinbrenner, que está sentado ahí, se espanta porque de repente Barbara Walters está filmando y mandando cosas para Estados Unidos y él se ve que su misión secreta ha sido totalmente desbaratada por Barbara Walters y se enoja enormemente. Siguió viendo el juego de pelota, Barbara Walters se fue, ellos no hablaron ahí, se saludaron, no sé qué, pero cuando se terminó el juego de pelota, yo me fui en el mismo auto
con el señor Steinbrenner, Whitey Ford y este scout, y fuimos para el Hotel Riviera. Y ahí estaba Barbara Walters en el lobby. Cuando él la ve, le fue para arriba como una fiera. Bueno, a él le decían el león, le decían él también The Boss y el león. Y entonces él la increpa. Y yo siento que él le empieza a pelear, hablando bastante alto. Yo dije, bueno, esto no tiene que ver conmigo, ya esto es una pelea privada. Y yo me aparto un poco, pero sí oía como él le increpaba de que ella lo estaba filmando. Y parece que lograron un entendimiento. Él y ella se van entonces para un bar que había en el Riviera y ahí se tomaron unos cócteles. Yo me desaparecí porque ya no tenía nada que ver conmigo lo que estaba sucediendo. Claro, y entonces supuestamente la historia, y uno de los biógrafos de Steinbrenner dice que ahí comienza una relación íntima entre ellos dos, ¿no es así? Así es, en un libro que se llama El último león del béisbol, creo que el autor es de apellido Madden, él especula sobre esta relación que comenzó precisamente en Cuba en el año 77 por un malentendido que ocurre debido a que Barbara Walters había venido a Cuba en el mismo momento en que vino Steinbrenner. Si eso fue calculado o no, habría que ver. ¿Por qué los ponen a los dos en el Hotel Riviera? El Hotel Riviera en aquel momento era un hotel que se distinguía porque tenía mejor servicio, tenía mejor comida, y en el piso 20, ahí tenían su técnica puesta para poder escuchar las conversaciones y eso. Eso era un piso que solamente se reservaba para delegaciones de muy alto nivel. En el piso 20, para aquel que no es cubano, técnica significa de micrófono y escuchas para poder ver qué es lo que los huéspedes están haciendo. Eso vale, mañana continuamos y mañana vamos entonces a la anécdota de cómo es que se forma la sección de intereses de los Estados Unidos en Cuba. Muchísimas gracias. Gracias. Siempre bienvenido. Mañana. Ya regreso.